Gualixto, capítulo 5. No entiendo. ¿Qué es eso? Le dije al osito en voz baja cuando finalmente la computadora terminó de cargar. ¿Foto de qué? La pantalla aparecía cubierta por un montón de iconos desordenados y coloridos, y de fondo de pantalla había una imagen borrosa, con marrones y rosados, muchas manos, piernas y algo que parecía mucho pelo. No lograba entender qué era. De pronto escuché un trueno y sentí un escalofrío en la espalda. No les tenía miedo a los truenos, pero ese día todo me asustaba. Estaba asustável. Por la ventana veía que otra vez el cielo se ponía negro y el ciruelo se sacudía fuerte. Estaba inestabil. Sin darle bola a la primera foto porno que tuve a mi disposición en mi vida, hice clic en inicio y se desplegó una columna de programas eterna. Emmy había llenado todo de 1000 accesos directos y encontrar algo ahí era imposible. Igual de desordenada que su dormitorio. Sin embargo, mi vista inmediatamente detectó el diamante entre toda la basura, un icono que decía Duke Nukem 3D. Sin pensarlo le hice doble clic. La semana pasada, en nivel X, habían hecho un especial del Duke Nukem y durante varios días todos los chicos del grado habían hablado sin parar de ese jueguito. Tenía tantas ganas de jugarlo como de vengarme de Emiliano y de Luca. Y de Napa, porque había matado a Chaos como si nada. ¡Qué emoción! Era la primera vez que jugaba sin tener a nadie alrededor. No supe qué hora era cuando me puse a jugar, pero sé que, cuando llegué al nivel de ese monstruo imposible de matar, afuera parecía de noche y llovía. En esa época todavía no cachaba bien la movida de la hora de la salida del sol y el ocaso, aunque sí entendía sin dramas que el eje inclinado del globo terráqueo alargaba y acortaba los días. Me asusté y saqué el juego enseguida, sin guardar la partida. Tenía muchas ganas de guardarla, pero cuando Emiliano la viera, iba a descubrir todo y no podía correr el riesgo. Y me fijé la hora en la barra de tareas. Eran las 5 de la tarde. De repente se me achicó el estómago y se me erizaron los pelos del antebrazo. Volví a mirar por la ventana. Estaba negro como cuando invocaban a Shenlong con las esferas del dragón. Y llovía fino y gris, como cuando Forrest Gump estaba en la guerra. Al final, la señora Graciela se había equivocado sobre la lluvia. Volví a mirar la hora. Con lluvia, tal vez suspendían el entrenamiento de Emmy y volvía antes. No podía desperdiciar más tiempo, me dije, insultándome por lo bajo. Así que bajé hasta la cocina, donde las cosas de mi mochila seguían desparramadas, y busqué el CD-ROM. Wally, Wally, bah. Subí corriendo, abrí la bandejita del lector de CD-ROM y con cuidado y amor, no quería que se le hiciera ni un rayoncito, saqué el CD-ROM de su cajita y lo metí en la lectora. Le di un empujoncito y se cerró sola. Volví a mirar la pantalla, impaciente, retorciéndome los pies uno sobre el otro. De repente sentía que entre todas las cosas tiradas abajo del escritorio podía haber una culebra o una yarará, al acecho. Habían encontrado una en un terreno baldío cerca de casa la otra vez. Levanté más los pies y divagué entre los iconos raros y esa imagen de fondo inentendible, volviendo una y otra vez sobre el cursor en forma de reloj de arena, hasta que finalmente, después de que el CPU roncara como un tractor, se abrió una nueva pantalla. Apareció un rectángulo marrón que decía Wally algo, con letras ocres y mayúsculas, y abajo había un párrafo que no pude entender. Debía ser otro idioma. A un costado había un dibujo de un indio de piel marrón, poncho y mirada misteriosa, que leía un libro mágico del que salían llamas. ¡Qué emoción que me dio! El corazón y la panza me latían a la vez. Abajo de todo había dos botones como tallados en madera. Instalar y cancelar. Instalar. Cargó unos segundos y abrió un texto largo y otros dos botones. Aceptar y volver. Aceptar. Y apareció una barra negra cargando despacio. Dejé de contar cuando pasó el 60, porque todavía no nos habían enseñado los números que seguían. Pensé qué raro se sentía estar solo en el cuarto de Emmy. La ansiedad me subía desde los cachetes del culo hasta la cabeza.
Me costaba quedarme quieto. Miré el texto que había arriba de los botones y vi que definitivamente no era español. Las letras eran extrañas, nada que ver con el abecedario. Tampoco era inglés, me dije, porque no decía THE en ningún lado, y en inglés siempre decía THE algo. Quizás, esto lo pensé mucho tiempo después, era un mensaje cifrado en Symbol o alguna de esas tipografías al pedo, pero en ese momento no tuve la menor duda de que era el idioma de los hechizos. Solo me pregunté qué significaría el título, que era lo único escrito en letras normales. Me paré para ir a buscar el diccionario, pero me senté de nuevo. Aunque podía pasarme horas viendo los dibujitos de la enciclopedia, todavía no sabía cómo usar un diccionario. Cuando la barrita llegó al 100, el indio desapareció y al segundo se abrió otra ventana que cubrió toda la pantalla. Decía advertencia en el medio, después otro texto de ganchos y garabatos y al final dos botones, aceptar o volver. Yo acepté. Todo se puso negro un instante y un hormigueo raro me recorrió toda la espalda, como en esa broma de los elefantes que bajaban y subían por atrás de tu espalda y te partían el huevo en la cabeza, haciéndote cosquillas. El ruido del CPU aumentó como si se llenara de abejas. Afuera la lluvia caía cada vez más intensa y se ponía oscuro. En el cuarto de Emi la única luz venía del monitor y todo quedaba en penumbras. Me concentré en la pantalla, negra salvo por el cursor tildado. Entonces, después de muchos segundos, sobre el relincho del CPU se escuchó una música de tambores y una voz profunda de chamán en trance que susurró algo como «Gualicho» y que me hizo cagar en las patas. Y el brujo indio se levantó frente a mí, a 16 bits, mirándome directo con ojos enigmáticos desde el centro de la pantalla, mostrando su libro mágico abierto en dos. En una página tenía un botón de madera que decía Michi, y en la página de la derecha otro que decía Calcu. «Gualicho», repitió, fúnebre, pero esta vez no me sobresalté. Pasé el cursor, que ahora tenía forma de cuchillo con un cráneo de mango, sobre el Michi y el Calcu, indeciso. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era ya parte del juego? ¿Cómo jugarlo si no tenía tutorial, no tenía menú ni nada? ¿Tenía que ganarlo para cumplir mi deseo? Como el jueguito de matemáticas de Tutankamón y la momia que jugábamos en el cole. El profe le prometía caramelos al que lo ganara. Nunca nadie lo ganó. Pero acá, cuando yo ganara, el brujo indio iba a hacer magia y me iba a conceder el deseo. ¿Sería difícil de ganar? ¿Podía pedirle ayuda a los de nivel X? Uy, ¿pasarían mi pregunta al aire en el próximo programa? Sería genial, pensé, pero yo no tenía hasta mañana para llamar a los de nivel X. Tenía que jugarlo ahora. Decidí que había que probar algo al tuntún, y si no funcionaba, volví atrás. Llevé el cursor a la derecha y apreté el calcu. Al hacerlo, salieron chispas del cuchillo cráneo, se borró el botón de la página izquierda y, al pie de todo, apareció un rectángulo negro que decía «Pide tu deseo al calcu» y un botón al lado que decía «Empezar». Ansioso, le di clic a empezar. Pero hubo un ruido de rebote y vi que, en el rectángulo negro, había un palito titilando, para escribir. Para que pudiera escribir mi deseo. Mi deseo. ¡Qué tecnología!, pensé, fascinado, frotándome un pie contra el otro de la alegría. Volví a tragar saliva, aunque sentí que tragaba viruta. Los ojos me empezaron a picar y tuve que parpadear un par de veces para sacar la imagen de la cara de luz que se había aparecido frente a mí. Era hora de escribirlo. Mis manos temblaban cuando puse el índice sobre la D que no llegué a presionar, porque de repente, de la nada, imprevista e injustamente, saltó un cartel gris que, en castellano, decía que el programa no se había instalado correctamente. A la mierda la música de bombos. Cerrar y salir era el único botón disponible. Hice clic y le largué una sarta de insultos de los que le recitaba a Emiliano cuando nos peleábamos. Me empezaron a doler el cuello y la panza, y quería llorar de la impotencia. Había estado así de cerquita de cumplir mi deseo con un hechizo, y el programa no se había instalado correctamente. La reputi... Ah, pará, me dije, dejando el berrinche al instante. Ya me acordé cómo era.
Nos lo había enseñado la hermana más grande de Nico hacía unas semanas. Fui a mi PC, clic derecho sobre CD-ROM y le di a explorar. Busqué la carpeta que se llamaba Crack y copié el archivo que había adentro. Volví a mi PC, al disco local, busqué archivos de sistema. Busqué la carpeta que empezaba con Wally algo y pegué ahí el archivo que había copiado. Había hecho todo con rapidez y lucidez, sin una duda. Eso, honestamente, me llenó de orgullo entonces y lo sigue haciendo al día de hoy, con 6 años y descraqueando como un campeón, como un Bill Gates. Mañana en el colegio iba a presumirle a todo el mundo acerca de mis habilidades, fantaseé, pero sabía que no podía decir toda la verdad, y me empezó a carcomer la ansiedad por adelantado. Recobré mis nervios. Abrí el jueguito desde el panel de inicio. Sonaron los bombos. Apareció el indio brujo. Cuchillo de piedra. ¿Michi o Calcu? Calcu. Pide tu deseo al Calcu. Sí. Ahora a poner atención. No podía tener ni un error de ortografía, y eso era tema muy serio. Miré con cuidado el teclado, porque estaba oscuro y no quería equivocarme. Deseo, escribí y dije en voz alta, sintiendo que me empezaba a poner colorado. Ser el... Hice una pausa porque me daba mucha vergüenza decir esa palabra en voz alta, aunque estuviese solo. De luz. Punto. Sí, ese era mi deseo. Lo miré, lo repasé, lo saboreé con la mirada. Lo borré todo y, para estar seguro, lo volví a escribir. Quedé satisfecho. Llevé la mano al mouse para apretar empezar, pero mi cuerpo dio un respingo porque de repente un relámpago gigante iluminó la habitación. Había caído ahí nomás. Con la mirada clavada en la pantalla, pero con el rabillo del ojo en la ventana, encogiendo inconscientemente todo el cuerpo a la espera de la detonación, llevé rápido el cráneo cuchillo al botoncito de empezar y cliqué. Todo fue cuestión de instantes. Al tiempo que saltaban las chispas de la punta del cursor cuchillo, se escuchó el trueno muy, muy cerquita. Fue un trueno o una bomba atómica, un pedo de Saiyajin capaz de extinguir a los dinosaurios por segunda vez, junto con toda la galaxia. Sonó como una montaña que se partía a la mitad, hizo temblar los vidrios de la ventana del cuarto de Emi, tambalear las paletas del ventilador, vibrar el Walkman sobre el escritorio y hasta me hizo sospechar que había caca muda en mis pantalones. Como en un cuadro por cuadro muy lento, miré hacia afuera un instante, el cielo violeta, todo revuelto de nubes violentas, y volví a mirar el monitor, donde mi deseo había sido tipeado, casi seguro, sin ningún error de ortografía. Pero antes de que el indio brujo me concediera lo que había pedido, antes de que un genio saliera de ningún lado, se cortó la luz. Se apagaron todas las luces, hubo un destello blanco en la pantalla y después murió. Durante un segundo me quedé viendo la estática rojiza en el monitor. Después hasta eso desapareció y quedé a oscuras. De repente necesitaba a mi mamá más que a nada en el mundo.